Muy buenos días, apreciados y apreciadas maestras de las instituciones educativas de la ciudad de Palmira que decidieron inscribirse y participar del Seminario Permanente de Formación Docente, Psicología Cultural y Salud Mental en la Escuela. Mi nombre es Jorge Armando García y mi rol es el de orientador de este escenario, el cual funciona mayormente de manera virtual y asincrónica. Eh, Como sabemos, esta sería nuestra segunda sesión respecto de los componentes de trabajo. Es decir, tuvimos la sesión de introducción en la cual pudimos conversar y concertar respecto de las generalidades del programa del seminario de formación docente, ¿cierto? Allí dejamos claros los objetivos, la justificación, la metodología, el sentido y el aporte que podría hacer este seminario a los docentes, el cual es asincrónico, es virtual, es voluntario y tiene que ver con la invitación a la constitución de una comunidad de práctica o de varias comunidades de práctica en las instituciones educativas de la ciudad de Palmira, ¿cierto? Para argumentar este asunto de las comunidades de práctica, en esa primera sesión conversamos un poco sobre un texto del profesor José Luis Laluesa de la Universidad Autónoma de Barcelona que nos cuenta o más bien discute sobre los enfoques psicológicos que permitirían estudiar la diversidad cultural, ¿cierto? Y allí pues planteábamos que hay una pues, forma tradicional en la ciencia política, en la sociología y en la psicología de concebir el desarrollo, ¿cierto? Asociado como al concepto de raza o asociado a ciertas nociones biológicas como determinantes. Y en ese sentido, pues dejábamos claro que desde la postura del profesor José Luis Laluesa y desde algunas posturas antropológicas era importante poder concebir y analizar este asunto de la cultura de una manera no tan determinante y mucho más, por así decirlo, filiada a las ciencias sociales para comprender que habrían tres enfoques psicológicos importantes que permitirían el estudio de la diversidad cultural desde esa perspectiva pues no hegemónica que considera o promueve la idea de que las diversidades culturales son asuntos inherentemente genéticos y biológicos, ¿no? Entonces esa primera sesión en resumen nos permitió para presentar el programa, para invitarles a la construcción de la comunidad de práctica, argumentando que justamente el estudio de la diversidad cultural implica asumir ciertas perspectivas que tienen que ver con el diálogo de saberes, la horizontalidad, el estudio situado de los contextos socioculturales, entre otros, ¿no? Y en ese sentido mostramos como los tres enfoques que podrían estudiar la diversidad cultural, situándonos en el de la psicología cultural, como una opción metodológica y teórica que funcionaría para llevar o promover bienestar emocional, motivación escolar a las instituciones educativas, desde la psicología e incluso desde el diálogo entre la psicología, la educación y otras disciplinas. Eh, en ese sentido, la segunda sesión ya fue la apertura del primer componente. Este componente de psicología cultural, aprendizaje y desarrollo humano inicia con la primera sesión denominada hacia la psicología cultural, en donde tratamos el asunto de la filogenia de la especie, cómo llegó a ser la especie lo que es, qué es lo ontogenético, cómo se da el desarrollo pues, del individuo en relación con la cultura y finalmente esto de lo epigenético, cómo el medio ambiente y la ecología modela pues, el desarrollo ontogenético como tal. Pero además de eso, pudimos ver diferentes autores de la psicología cultural, presentar los autores como Bárbara Rogoff o como Michael Cole que nos guían, también algunas experiencias o antecedentes de aplicación o de implementación o de creación de la psicología cultural en Colombia, de tal forma que dimos apertura a este componente, a esta discusión sobre cuál sería la discusión que de una u otra forma hay que reconocer que tiene la disciplina psicológica a la hora de comenzar a intentar o vincularla al trabajo escolar. ¿Cuál es el lugar de la psicología en la escuela? Entonces, además de la psicología educativa tradicional, nosotros proponemos la psicología cultural crítica como una forma de acercamiento a contextos pluriétnicos, multiculturales y con vulnerabilidades sociales desde lo educativo y lo social, no desde lo biológico, lo psicopatológico y otras perspectivas más conocidas o tradicionales de la psicología, sino desde el diálogo de saberes y el reconocimiento multicultural como algo a atender, no justamente desde la clasificación nosológica o médica. ¿Listo?
Entonces, después de esa sesión número 1, entramos a la sesión número 2, que es la que desarrollaremos el día de hoy y que tiene que ver o se enfoca en entender esto del estudio sociocultural del desarrollo y el aprendizaje humano como tal. Es decir, venimos entonces presentando un programa, invitando a un diálogo, argumentando que ese diálogo es necesario por la multiculturalidad, la vulnerabilidad social y las diferentes, por así decirlo, transformaciones que ha vivido la sociedad palmirana y la sociedad global en general, ¿no? Y entramos entonces a la propuesta de la psicología cultural, viendo algunos autores, viendo algunas propuestas y entendiendo allí que para la psicología cultural la mente, ¿cierto? La subjetividad, la forma de ser, de hacer, de estar que tenemos las personas es un producto histórico-cultural. Es decir, las prácticas, el hacer, las formas de sentir se construyen en un momento histórico específico con un grupo de personas específicos que tienen unos sentidos y significados para vivir y que no los comparten para que nosotros a partir de ellos pues demos sentido a lo real, pero también aprendamos a responder a esa realidad social específica, cultural específica, ambiental específica como tal, ¿cierto? Entonces, pues, esta sesión nos permitirá ahondar en toda esta discusión y viendo cuál sería la especificidad, reconociendo cuál sería el detalle de esta forma de estudio sociocultural del desarrollo, que si bien no niega la biología, no negamos que somos una especie, la especie humana, que tuvo un proceso filogenético, ¿cierto? Y que tenemos unas características biológicas estándar, pues porque tenemos un tronco común, por así decirlo, a nivel genético. Es decir, somos seres biológicos, pero justamente la particularidad biológica de nuestra especie tiene que ver con que el cuerpo, la mente es modelado por el aparato cultural. Y en ese sentido, el estudio del desarrollo humano, desde la infancia hasta la adultez, no debería limitarse a las concepciones biologicistas, psicopatológicas, que de pronto señalan o reducen los problemas psicológicos, el desarrollo, el aprendizaje a situaciones inherentemente neurológicas y biológicas, ¿cierto? Sino que también tendríamos que entender cómo este cerebro, cómo este sistema nervioso en general y cómo este cuerpo entra en diálogo con la historia y la cultura, cómo incorpora unas tradiciones, unas costumbres, unas creencias, cómo se convierte o se va haciendo según los preceptos y las concepciones de un grupo social específico, ¿cierto? Entonces, en general, el estudio sociocultural del desarrollo y el aprendizaje humano nos invita a pensar en, en cómo la historia y la cultura producen la mentalidad, la habilidad, las formas de ser, de hacer, estar, entre otras. Por tanto, en esta sesión exploraremos cómo los enfoques socioculturales de autores como Vygotsky, Bárbara Rogoff, nos invitan a pensar el desarrollo humano como un proceso profundamente interactivo, histórico y cultural. Eso quiere decir que vamos a retomar algunos textos de Vygotsky o precisamente un capítulo del libro El desarrollo de los procesos psicológicos superiores de Vygotsky y vamos a también tomar algunos capítulos del libro de Bárbara Rogoff, La naturaleza cultural del desarrollo humano. De este texto tomaremos dos capítulos, el primero y el segundo principalmente, pero también enunciaremos algunos elementos del capítulo 7 y 8 sobre participación guiada e interacción instructiva. En general, pues iniciaremos por la propuesta de Vygotsky en torno de la relación entre el desarrollo y el aprendizaje. Ese es un capítulo del libro mencionado anteriormente y en este capítulo, pues Vygotsky nos ofrece una idea transformadora. Nos dice que el aprendizaje no espera el desarrollo, lo provoca. En lugar de suponer que el niño debe estar listo para aprender, él propone que es el aprendizaje mediado por otros, incluso por artefactos, lo que impulsa su desarrollo. En general, el texto va dirigido hacia profesionales del desarrollo pues, de su época, que en este contexto o en la actualidad podrían entenderse como los profesionales de la educación, de la psicología, del trabajo social o de áreas que tengan que ver con desarrollo humano, ¿no? Y pues, ¿cómo nos lo dice? Desglosa diversas teorías acerca de la relación que tiene el desarrollo y el aprendizaje, planteando una postura propia que critica a estas otras que nos presenta. ¿Y por qué no lo dice? Porque en esa época en la que pues, él vivía y se desarrollaba académicamente no había una teoría que relacionara correctamente el desarrollo del aprendizaje. Por tanto, pues su intención tiene que ver con darle una mayor coherencia a la explicación entre desarrollo y aprendizaje y asimismo implementarlo en espacios educativos como tal.
En este sentido, en ese texto nos presentan una primera posición teórica en donde pues, se dice que el aprendizaje está subordinado a la maduración biológica, que es un enfoque naturalista o maduracionista, y allí se dice entonces que el aprendizaje solo es posible cuando los procesos de desarrollo ya han alcanzado cierto nivel. La enseñanza no puede adelantarse, solo esperar a que maduren las capacidades. Entonces, en ese sentido, Vygotsky señala que es una postura que convierte a la educación en una actividad pasiva que sigue el desarrollo sin influir en él. Esta pues podría incluso encontrarse en la tradición escolar y en la idea de etapas de desarrollo que tienen que cumplirse para poder pasar a la otra. Y podría estar cercana, de hecho Vygotsky lo señala, a la propuesta piagetiana, que si bien tiene y aportó muchas comprensiones a la discusión psicológica del desarrollo, tiene algunas limitaciones o dificultades, como suponer que debe haber un grado de maduración biológica para poder alcanzar un nivel de desarrollo, para poder aprender como tal. Y si no se tiene esa maduración, no se puede aprender. Entonces vamos viendo qué nos dice el autor. De todas formas, como ustedes saben, ustedes tienen todos los textos de los que yo hablo en el Google Drive del Google Classroom, y allí pues también podrán entrar, discutir, analizar desde sus posturas, perspectivas y experiencias, y en los foros proponer sus comprensiones o discusiones al respecto. Eh, Habría una segunda posición que también nos describen allí, y es donde pues, nos hablan de que el aprendizaje es lo mismo que el desarrollo. Y lo que quieren decir allí es que hay algunas corrientes conductistas que sostenían que aprender y desarrollarse son lo mismo. Es decir, que todo desarrollo psicológico equivale a acumulación de hábitos aprendidos. Para Vygotsky, esa posición borra las diferencias cualitativas entre ambos procesos y reduce el desarrollo a simple entrenamiento. Entonces, esta segunda posición nos estaría diciendo entonces que eh, hay una relación entre el aprendizaje y el desarrollo, porque el desarrollo se da si usted entrena de una u otra a la persona, pero por así decirlo, desde una visión conductista y desde el reflejo, desde la idea de que el estímulo, el ambiente, lo que se pone y lo que se instruye, pues genera ese desarrollo, y que eso es como una relación totalmente como necesaria y similar, y va totalmente unida, y sería como difícil distinguir. Entonces, por un lado tenemos el aprendizaje necesita la maduración para poder darse. En otro tenemos el aprendizaje, es el entrenamiento que hace parte del mismo desarrollo. Y finalmente también habría otra tercera en donde nos dicen que el aprendizaje y desarrollo como procesos totalmente independientes. Y en esa postura se afirmaba que el aprendizaje escolar solo utiliza procesos ya desarrollados, pero no los transforma. Según esa visión, el aprendizaje no cambia la estructura del desarrollo. Únicamente mmm, la pone, por así decirlo, en, en una condición particular. Vygotsky critica esta visión porque de una u otra forma propone que esto es totalmente aislado y diferente. Y para zanjar la discusión nos invita a su propuesta, la cual pues para él corresponde a una propuesta alternativa. Ante esas concepciones, Vygotsky plantea que el aprendizaje y el desarrollo están en relación dialéctica. El aprendizaje puede adelantarse al desarrollo y abrir nuevas posibilidades a través de la zona de desarrollo próximo. Así, la enseñanza no espera pasivamente ni se limita a reforzar, ¿cierto? Sino que impulsa procesos de desarrollo, los cuales se activan en la interacción social. Acá lo que estamos diciendo es que el aprendizaje podría anteceder, podría aparecer después, pero siempre tendría que ver con darle un camino al desarrollo. Los aprendizajes, ¿cierto? Me dan una especificidad de mi desarrollo, por lo que yo no debería esperar a tener un grado de maduración biológica para promover ciertos tipos o ciertas formas de aprendizaje y de relación. Deberías considerar la zona de desarrollo próximo para poder ver cuáles son los potenciales que en momentos del desarrollo específico está teniendo un niño o una persona para aprender, ¿cierto? Entonces Vygotsky nos dice, miren, aprender lleva a desarrollarse, y la zona de desarrollo próximo nos permite ver qué puede aprender o no una persona, más que un estadio del desarrollo, más que la idea de la instrucción conductista que lo vuelve de una manera y lo condiciona, o más desde la idea de que hay que madurar biológicamente para poder aprender.
Obvio, somos seres biológicos y tenemos que tener condiciones biológicas aptas para ciertas habilidades, pero no quiere decir que esas habilidades puedan aparecer únicamente en una edad. Y eso lo ha mostrado la diversidad cultural, por ejemplo. En casos en donde en un grupo humano étnico, cultural específico, un niño de una edad tiene una habilidad que no posee un niño de otro grupo cultural específico, porque las prácticas culturales eh, no les han permitido o, pues dado lugar a ese desarrollo neurológico en relación con esa habilidad porque no la necesitan ni se fomenta dentro de su grupo cultural. En fin, esa sería como una de las ideas generales. Entonces, para precisar, Vygotsky entonces discute tres posturas tradicionales, la maduracionista, la igualitarista y la separacionista. Una dice que, pues, que tiene que haber maduración biológica, otra dice que el aprendizaje y ese desarrollo son lo mismo y tiene que ver pues, con esa influencia del medio y ese estímulo que lleva a un condicionamiento, y las separacionistas que son cosas totalmente independientes y separadas. Entonces, Vygotsky y su postura implica un giro epistemológico, porque para él el desarrollo no es una secuencia cerrada de etapas predeterminadas, sino un proceso abierto, históricamente situado y socialmente mediado. Por tanto, el aprendizaje escolar adquiere un papel fundamental, pues no solo transmite contenidos, sino que introduce a los niños en formas de pensamiento culturalmente elaboradas que reorganizan sus funciones psicológicas. Es decir, en términos pedagógicos, la zona de desarrollo próximo obliga a reconocer la importancia de la mediación semiótica, la mediación social, la guía del maestro, la colaboración con pares y el uso de herramientas culturales, lenguajes lúdico-recreativos, símbolos, expresión artística, tecnologías, como elementos que posibilitan que el aprendizaje supere lo inmediato y genere desarrollo. La enseñanza eficaz no, no es como llevar al niño al nivel que se espera, sino que orienta el desarrollo de lo potencial, promoviendo incluso nuevas competencias. En términos más coloquiales, más sencillos, lo que queremos decir aquí es que para que un niño aprenda, ¿cierto? Para que un niño aprenda más en la escuela, se deberían fomentar formas de relación cercanas a su cultura, cercanas a su lenguaje, ¿cierto? Se deberían utilizar instrumentos cercanos a justamente estos elementos socioculturales, y además la actividad propuesta debería estar totalmente transversalizada por relaciones sociales y por posibilidades de verbalización sobre lo que se hace. Obvio, con la didáctica y la pedagogía que requiere y que ordena toda la actividad, pero sí promoviendo pedagógicamente la interacción social dentro del aula, la utilización de artefactos culturales y la promoción del discurso como la posibilidad de elaboración del mundo, el contenido y la relación que permite darle sentido a un contenido. Entonces, aprender tendría que ver con no esperar a que el niño tenga tal edad, no pensar que es que no se maduró biológicamente, o no limitarse a que tiene un problema entonces biológico o de algún asunto, entonces no puede aprender. Tampoco tiene que ver con decir, no, 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 pues ese aprendizaje es lo mismo que el desarrollo, entonces enseñémosle, como que entrenémoslo de esta forma, y ese entrenamiento pues ya es su desarrollo, que sería como la segunda postura. Y la tercera, no, pues aprendizaje es una cosa y él puede aprender cosas, pero él se va a desarrollar. Y él va a crecer y va a desarrollar y pues ya el aprendizaje es algo anexo al desarrollo. No, más bien entendamos que lo que enseñemos y lo que promovamos como aprendizaje, teniendo en cuenta la zona de desarrollo próximo, ese lugar y ese potencial que me dice que podría aprender el otro acompañado, no acompañado, con pares, utilizando esto para mediar la posibilidad de aprendizaje, ayudar a que el otro pueda mediar lo que se le está haciendo llegar como conocimiento por medio de la actividad lúdica, creativa, académica, pero que pueda tener sentido para ellos y los motiva a participar de un espacio. Entonces esta propuesta vigosquiana invita a la colaboración y a modelos colaborativos de aprendizaje y a modelos horizontales y de diálogo de saberes, no autoritaristas de pronto o conductistas tradicionales. Entonces, la zona de desarrollo próximo sería ese concepto clave que nos comenta Vygotsky en este capítulo, y en donde pues básicamente nos dice que es la distancia entre lo que un niño puede hacer por sí mismo, el nivel de desarrollo real, y lo que puede lograr con la ayuda de un adulto o de pares más competentes, nivel de desarrollo potencial. Entonces, la zona de desarrollo próximo es esa distancia, ¿cierto? Entre el nivel de desarrollo potencial y el nivel de desarrollo real. Por tanto, es lo que más o menos nos indica qué podría aprender o cómo se le podría enseñar y
por medio de esa mediación de la que hablábamos hace un rato. Entonces, esta noción rompe con la idea de que la evaluación del desarrollo debe limitarse a lo ya consolidado. Para Vygotsky, lo decisivo es analizar las posibilidades emergentes, aquello que el niño puede realizar con ayuda. El aprendizaje se convierte entonces en el motor que impulsa el desarrollo hacia adelante. Aprender me da un camino. Si a mí en mi casa desde pequeñito me enseñan unas cosas, pues yo me voy a volver un tipo de persona. Ese tipo de persona es un tipo de desarrollo. Que si moralmente es aceptado, que si es legal, no es legal, que si es muy diverso para que otras personas lo comprendan, pues eso ya es otra discusión. Pero en función de los estudios que Vygotsky hizo, nos muestra que el desarrollo se da por la interacción social con los otros, por las herramientas, concepciones, prácticas que tengan esos otros, al punto de que eso va produciendo mi corporalidad, mi mentalidad, mi organización incluso cerebral y de habilidades. Por tanto, el desarrollo y lo que yo me vuelvo tiene que ver con lo que me enseñan y con lo que yo aprendo cotidianamente y desde un discurso y desde un uso de herramientas específicas. Eso sería algo más o menos general que nos quieren decir eso. Entonces, ¿qué dice Vygotsky en este capítulo? Que el desarrollo cognitivo del niño se da a partir de la interacción social y que el aprendizaje precede al desarrollo y nos introduce a la zona de desarrollo próximo como el espacio donde ocurre el aprendizaje más eficaz con ayuda de otros. Por tanto, el proceso de aprendizaje es inherentemente colaborativo. Aquí vale la pena retomar de pronto el texto de Michael Tomasello que revisamos en la sesión número 1, ¿cierto? En donde decíamos que Michael Tomasello, Merlin Donald y la lectura que Catherine Nelson hace de Merlin Donald nos permitían entender el desarrollo filogenético de la especie y cómo en ese proceso surge la cognición específicamente humana, la cultura y el lenguaje humano, ¿cierto? Entonces hablamos que los orígenes culturales de la cognición y de las formas específicas de ser humano surgieron con la cultura y que la cultura surgió de un proceso larguísimo de muchos años en donde los grandes simios, los homos, comenzaron a interactuar, a desarrollarse, a aprender diferentes cosas hasta llegar a la constitución del Homo sapiens, ¿cierto? Como especie que apropia, por así decirlo, ya el lenguaje y la cultura como la forma de desarrollo o la especificidad de nuestra especie, ¿no? Es decir, el ser humano es inherentemente cultural del lenguaje. Y Michael Tomasello, Merlin Donald, Catherine Nelson nos mostraban eso y nos decían, miren, la colaboración llevó a la sociogénesis, ¿cierto? La posibilidad del lenguaje y de la agrupación sociocultural llevó a la producción de lo específicamente humano. Eso quiere decir que Vygotsky aquí pues estaría también desde sus investigaciones demostrando que hay un principio en nuestra especie que tiene que ver con que el desarrollo se da con mucha mayor facilidad, se potencia mucho más en colaboración y con ayuda de otros, como en los arbores de la especie, como lo vimos en la anterior sesión. Entonces, ¿para qué lo dicen? Para cuestionar teorías que afirman que el desarrollo debe preceder al aprendizaje. Primero debe desarrollarse el niño y cumplir la etapa para poder enseñarle eso. Cuando, según las condiciones de los medios las características socioculturales, es donde pues, van a aparecer las necesidades que llevan a que haya unas prácticas culturales que lleven a que un niño aprenda una cosa. Entonces, ¿por qué no lo dice? Para transformar la educación en un acto de mediación consciente que potencie el desarrollo. No simplemente en la idea de que no, pues el niño tiene que madurar biológicamente para aprender, yo le doy un contenido y él tendrá que irse desarrollando según sus condiciones. O yo lo voy a instruir y le voy a dar unos estímulos y ese estímulo se supone debe entrar y debe darle un camino del desarrollo, ¿cierto? O ese niño ya tiene sus genes, su desarrollo, yo le enseño esto, él ya verá si aprende o no aprende, sino más bien, ¿quién es ese niño? ¿Qué mundo sociohistórico cultural trae? Y cómo todo ese bagaje y esa apropiación que él hizo del mundo de sus padres y de sus familias podría ser acogido aquí en este espacio intercultural escolar por medio de algún tipo de metodología que me permita que interactúen en torno de un contenido que yo necesito que aprendan. Es algo complejo, pero pues la idea es que podamos verlo. Estamos todavía en la parte como más teórica, pero al final de cada componente proponemos un ejercicio práctico basado pues en todo esto, de tal manera que se pueda asir también en la práctica lo que hemos discutido o desarrollado aquí de manera analítica y teórica. Vale la pena decir que pues, nos paramos desde una psicología cultural, desde unos autores que vamos mencionando y que ustedes están en la libertad de leer en el Google Drive
para también tomar postura o discutir en los foros respecto de todo lo que se comenta aquí como tal. En síntesis, este capítulo establece que el aprendizaje no es un simple efecto del desarrollo, sino un motor fundamental en tanto activa procesos latentes y reorganiza las funciones psicológicas a través de la mediación social. La zona de desarrollo próximo se erige como herramienta conceptual para pensar la educación como práctica cultural situada y transformadora. Críticamente, su legado obliga a revisar el rol de la escuela, de la mediación y de las relaciones de poder que configuran qué aprendizajes se consideran legítimos y qué aprendizajes no. Entonces allí tenemos una invitación que obviamente con los ejercicios que pondremos al final de cada componente, con la ejemplificación de modelos educativos y demás, pues les daremos pues algunas, por así decirlo, exposiciones que ustedes desde todas sus capacidades y experiencias decidirán o verán si asumen o complementan, porque pues también sabemos del trabajo arduo que ya hace y simplemente invitamos a un diálogo desde una propuesta de psicología cultural que concibe lo pedagógico de un poco también, de una manera un poco más alternativa y también popular. Bueno, teniendo en cuenta todo esto, vamos viendo entonces que Vygotsky aparece básicamente en las 3 sesiones que hemos tenido. En la introductoria aparece, en la sesión número 1 pues también aparece como el pionero de esta psicología histórico-cultural, pero también como precursor de la neuropsicología occidental y como un pensador que permite entender pues el desarrollo desde esta idea de la actividad y de la historia y la cultura de las personas. También lo vimos hoy pues, en mostrándonos esa relación del desarrollo y del aprendizaje y diciéndonos pues, que este asunto del aprendizaje es central para promover el desarrollo. Es decir, las personas pueden ser de 1000 formas, depende, o sea, pueden ser de 1000 formas, tienen la posibilidad de serlo, pero pues somos de la manera en que nos eduquen, según lo que nos enseñen, según lo que aprendamos, así vamos a hacer. Por eso la escuela, como se los he dicho en los encuentros que hemos podido tener, pues para los que nos conocemos o para los que no, siempre comento que la escuela salva vidas, porque la escuela, incluso con las condiciones familiares más complejas, enseña cosas y enseña a ser persona, enseña otras cosas que uno no puede a veces ver en su grupo social específico y aprender algo puede salvar la vida porque puede llevar el camino de tu desarrollo hacia otro nivel, hacia otro lugar, hacia otro sueño como tal. Y por lo menos mi historia de vida y historia de muchos jóvenes se basa en eso, en la intervención escolar, la posibilidad del que el maestro, de que otro adulto guíe, enseñe algo que haga que el camino cambie. Entonces hay un camino de desarrollo determinado, según estratos, según clases, según condiciones y según una cantidad de preceptos. Lo que aprendamos a lo largo de nuestra vida, si asumimos esta perspectiva de Vygotsky que acabamos de revisar, pues puede cambiar el destino o ese camino de desarrollo. Aprendizaje lleva al desarrollo. Por tanto, al aprender y al enseñarle a un niño podemos estar evocando, orientando un desarrollo diferente, soñando con otras formas. Bueno, ahora bien, siguiendo pues con toda la argumentación, vamos a empezar con la naturaleza cultural del desarrollo humano. El libro de Bárbara Rogoff, específicamente vamos a tratar el capítulo 1 y 2. Como ustedes pues saben, Bárbara Rogoff es una psicóloga cultural que pues es reconocida por vincular la perspectiva de la psicología con la antropología. Ella nació pues en Estados Unidos, actualmente tiene yo creo que ya hacia 80 años, se graduó de Pomona College con una licenciatura en psicología, también es doctora de la Universidad de Harvard y profesora de psicología de la Universidad de California. Sus investigaciones se centran en comprender y comunicar los diferentes impulsos de aprendizaje entre culturas, uniendo la psicología con la antropología. En su capítulo 1, que lleva el nombre de conceptos que orientan y maneras de comprender la naturaleza cultural del desarrollo humano, ella nos habla de que hay un enfoque cultural del desarrollo humano que debe desarrollarse. Ella retoma tanto la postura de Piaget como la postura de Vygotsky y otros pensadores para mostrar que el desarrollo humano no puede comprenderse únicamente como un proceso individual o biológico, sino como una experiencia profundamente cultural. Eso significa que los aprendizajes, las formas de pensar y hasta las emociones se construyen dentro de prácticas compartidas, mediadas por la historia, las herramientas y la organización social de cada comunidad. Ella nos hace una crítica al enfoque universalista de las ciencias sociales, más de la psicología como tal, porque cuestiona la tendencia
de la psicología del desarrollo tradicional, inspirados en modelos como el de Piaget, de pensar que el desarrollo humano sigue etapas universales y homogéneas. Básicamente ella señala que esa visión ignora cómo las culturas definen, valoran y guían de manera distinta las capacidades de niños y adultos. Por ejemplo, en unas culturas se prioriza la autonomía temprana, mientras que en otras el énfasis es en la interdependencia, ¿cierto? Hay muchas formas de concebir la crianza y de tener prácticas de crianza, y eso es una forma de producir desarrollo humano diverso, porque si criamos de una manera, pues producimos de una manera, ¿cierto? Desde la visión vygotsiana de la psicología cultural y de la psicología también crítica. Porque si nosotros nos vamos por lo menos a la psicología social crítica, de la que hablaremos más adelante, que tiene que ver con autores como Martín Baró, pues entenderemos que él también retoma lo histórico-cultural de una manera, solamente que introducen la noción pues de acción, de investigación-acción y de otras formas también de trabajo psicológico, que son también comunes a Latinoamérica, como la cultural. Pero entonces, Rogoff de entrada nos está hablando de este asunto del etnocentrismo y cómo las ciencias sociales y la psicología tradicional tienen una postura totalmente etnocentrista, en donde miden y valoran a las personas del mundo y sus teorías se han producido desde una visión etnocentrista en la medida que todas las valoraciones sobre los demás están hechas desde una única idea de ser humano y de humanidad. Entonces hay una sola forma de ser humano. Y generalmente el etnocentrismo es más potente pues en Occidente, que tiene esta idea de conquista y de llevar la concordia y pues la tecnología y el desarrollo humano a todo el mundo. Esta idea considera que la única forma de ser humano es la propuesta por los estadounidenses o por el modelo europeo, por el desarrollo tecnológico, sí, ese mismo que llevó a la producción de la bomba, en fin, entre otros asuntos, pero el desarrollo tecnológico, el desarrollo científico sería como desde esa perspectiva etnocentrista y según los argumentos de Rogoff, la única forma de ser humano, el estándar que se impuso. Entonces, básicamente, ella nos dice que ese etnocentrismo se basa en juzgar las costumbres de otra comunidad cultural como inmorales, poco sensatas o inapropiadas con base en los antecedentes culturales pues propios, ¿no? Entonces, allí es la imagen que vemos en la diapositiva, nos ilustra esa discusión. Hay unos colonos burlándose de unos aborígenes o de un grupo indígena específico, ¿cierto? Que está haciendo su ritual, cuando ellos pues también hacen los suyos, ¿no? En fin, y pasan pues la idea y lo que podrían hacer estos grupos étnicos indígenas cuando vean a una persona occidental también haciendo sus adoraciones, ¿no? Entonces, todo el etnocentrismo estaría avalado o basado en el modelo de déficit, en considerar que la visión occidental es lo normal. Todo lo que sea diferente es denominado déficit, problemático o necesita un diagnóstico como tal, ¿no? Todo lo que no esté bien según el precepto y la imposición ideológica, política y económica de Occidente, pues estaría mal y tocaría diagnosticarlo y ordenarlo. Eh, eh, es muy importante, según la perspectiva de Rogoff, separar las explicaciones de los juicios de valor. Y ella pone muchos ejemplos y hace un recorrido por diferentes culturas. Recomendadísimo leer ese capítulo del libro, justamente por eso, por lo nutrida de su argumentación. Una madre de Kenia, entre esos ejemplos, considera terrible privar a sus hijos de comida, expresa que es lo más cercano al abuso, mientras que una madre en Estados Unidos no permite que su hijo ingiera dulces o comida chatarra cuando se le plazca porque cuida de su salud. Al observar una madre keniana, la madre estadounidense en esta práctica de prohibición de comida ya está considerando y viendo que hay una vulneración brutal. Eh, eh, y la madre estadounidense podría ver lo contrario y decir, esta señora, ¿por qué deja comer así al niño? ¿Cierto? Entonces los juicios de valor son juicios de valor, se hacen desde los referentes culturales de cada persona, desde lo personal, desde la opinión. ¿Cierto? Entonces, básicamente nos dice, cuando uno es psicólogo, es profesional de la educación, es profesional de las ciencias sociales, debe separar las explicaciones de los juicios de valor. Las explicaciones son, por así decirlo, eh, producciones técnicas, científicas, disciplinares, que permiten comprender un fenómeno, mientras que los juicios de valor son productos justamente de valores, de opiniones y de posturas personales que están construidas culturalmente. Y por tanto, eh, es muy importante en este libro pues, reconocer cómo el estudio de la diversidad cultural se puede hacer entendiendo las similitudes y las diferencias culturales de los grupos humanos.
Bárbara Rogó lo que quiere mostrar en ese primer capítulo es que ese estudio de las diferencias, ¿cierto? Y de las similitudes culturales nos permite comprender mejor el desarrollo humano y entender que no hay una forma universal de volverse ser humano. Claramente, como especie, tenemos unas características fisiológicas, unas limitaciones y unas posibilidades, pero que incluso pueden rebasarse a veces inexplicablemente, o pues por lo menos no se ha podido estudiar del todo, culturas como la Bayao, ¿cierto? Que viven por allá en el Océano Índico, cerca a Indonesia, Malasia, Filipinas, ¿cierto? Y que pueden de una u otra forma eh, respirar, no respirar bajo el agua, aguantar respiración bajo el agua durante muchísimo tiempo. Y ya hay muchos grupos antropológicos y científicos estudiando cuál fue el cambio eh, fenotípico, pues porque es cierto, cuál ha sido el cambio a nivel genético para que ellos desarrollen esta habilidad. No dejaron de ser de la especie, no se volvieron otra raza, son seres humanos que en relación con su medio ecológico y con esta convivir en medio del mar, con vivir del mar y aprender desde pequeños a bucear, pues hubieron unas modificaciones fenotípicas que les dan esa habilidad. Entonces, básicamente, lo que Rogoff nos quiere decir es que cuando usted estudia las similitudes que tiene una cultura con otra o las diferencias, usted puede comprender las especificidades del desarrollo y asimismo aceptar que el desarrollo humano es totalmente diverso y que es la cultura la que da el camino de desarrollo, en la medida que esa cultura ordena el pensamiento, ordena el contrato social, ordena las prácticas de crianza, las prácticas educativas, las prácticas escolares y hace que se le enseñe un contenido de una manera a las personas. Entonces en la cultura se prescribe lo educativo y lo educativo lleva al aprendizaje. Como lo decíamos, el aprendizaje y lo que yo aprendo me lleva por un camino de desarrollo. Entonces ella quiere por así decirlo, fortalecer esa tesis y mostrando que lo puede hacer a partir de todos los estudios comparativos que ha hecho, en donde muestra las diversidades en la crianza y en las formas de ser y hacer que hay en las culturas y cómo eso tiene una matriz histórica y cultural, ¿cierto? De la misma forma, ella nos permite comprender la metáfora de la participación guiada. Una de las contribuciones claves de Rogoff es la noción de participación guiada. Con ella explica cómo los niños se desarrollan a través de la colaboración con otros más experimentados. Y el aprendizaje ocurre en actividades cotidianas, no solo en espacios formales de enseñanza. Esto rompe con la idea de que el niño es un sujeto pasivo que recibe estímulos. Aquí el niño es un participante activo que transforma y es transformado por la interacción. Por eso ella cuestiona mucho el aparato escolar occidental, porque ha generado una masividad y esa masividad ha llevado a que se necesite controlar y tener a unas personas durante un tiempo controladas. Por tanto, no se han promovido modelos de interacción, de libertad y de diálogo de saberes, sino de control y de memorización e instrucción como tal. Eh, Esto lo comenta ella y de hecho pues todos los autores que hemos comentado y señalado hasta ahora. Entonces, básicamente, ella nos estaría diciendo que hay tres planos para el análisis, ¿cierto? De las prácticas culturales y para comprender estas similitudes o estas diferencias y para poder profundizar en la comprensión cultural de las formas de aprendizaje que tienen los grupos humanos. Entonces, habría un nivel de participación individual y es cómo cada persona se involucra en las actividades. Habría un nivel de participación interpersonal, que es cómo se coordinan las interacciones entre personas. Y habría el nivel de participación comunitaria, que tendría que ver con cómo las prácticas culturales, ¿cierto? Tienen que ver con las dinámicas comunitarias o sociales mucho más amplias y en donde se define qué es lo que se debe pues, de pronto aprender también como tal. Es decir, hay que ver a la persona como individuo, ¿cierto? Cómo se involucra desde su ser, hay que ver cómo las personas coordinan sus interacciones, pero hay que ver cuál es el precepto de la comunidad y cómo la práctica cultural y por así decirlo, la directriz comunitaria también tiene que ver con la forma de participación de las personas, cómo la regula de alguna manera. Entonces, como lo decía ahora, la autora ofrece estudios etnográficos para mostrar que en una cultura se considera un hito del desarrollo, en otra puede no tener importancia. Y así, tareas como cuidar a un hermano menor, colaborar en trabajos agrícolas o aprender a leer se valoran de manera distinta según la comunidad. Estos ejemplos ilustran que el desarrollo humano siempre está atravesado por contextos históricos y sociales concretos como tal, ¿cierto? Entonces, unos ejemplos que ella nos da
eh, aparecen como conceptos orientadores para comprender esos procesos culturales. En el texto hay muchos que ustedes pueden conocer y discutir al revisar. Pero pues yo les podría hablar de un ejemplo que a mí en mi formación me pareció muy importante y que creo que siempre invito a mis estudiantes de psicología, de sociología o de educación a que lo lean. Y es esa investigación que dirigió la profesora María Cristina Tenorio en el Grupo Cultura y Desarrollo Humano, enfocada a comprender las prácticas de crianza de una comunidad del Bajo San Juan, de Taparal, Bajo San Juan. Esa investigación está publicada en la Biblioteca de la Universidad del Valle y básicamente nos permite comprender cómo un grupo de psicólogos culturales en ese proceso de desarrollo de la psicología cultural que hizo el grupo de cultura que les he mencionado, se acercan o hacen un proceso etnográfico en el Bajo San Juan, en Taparal, para comprender unas habilidades estoicas o entre otras que tenían los niños de esa comunidad y que se habían identificado porque asistían al Hospital Universitario del Valle con una enfermedad delicadísima que implicaba un tratamiento dolorosísimo y que estos niños y niñas pues aceptaban voluntariamente recibir. Era un tipo de raspado de hueso en donde pues no había posibilidad de anestesia y tenían que hacer el estudio para poder tratar esta enfermedad, una infección de los huesos, creo que era, si mal no recuerdo en este momento. Y claramente estos niños pues se disponían con toda la voluntad a esos procedimientos médicos muy dolorosos, lo que llevó a desarrollar preguntas de investigaciones en el personal de salud, que hace que estos niños tengan estas habilidades, sean tan estoicos, puedan resistir el dolor, puedan disponerse a lo que el adulto les orienta y puedan tener esta capacidad o este umbral de dolor. Entonces habían diferentes respuestas, ¿no? Biologicistas más que todo, la idea de que son los genes, de que es su biología, de que es su grupo étnico, bla, bla, bla. Entonces, pues, los psicólogos hicieron estudios tradicionales desde entrevista, de mirar la diada madre-hijo, desde observación de cómo se relacionaban, pero pues no había una respuesta clara desde la forma tradicional, desde el test, desde la entrevista, observación clínica o educativa tradicional, lo que llevó a que pues, la profesora María Cristina, desde sus posturas epistemológicas y metodológicas, y en acuerdo con las personas a las que dirigió en una maestría, creo que fue esto, se fueron a hacer un proceso etnográfico a ese espacio territorial. Y allá lo que hicieron fue pues, vivir con la comunidad y analizar pues, las prácticas de crianza y cómo vivían estas familias, cuál era el lugar del hombre, cuál era el lugar de la mujer, cuál era el lugar del niño. Y allí dieron cuenta que la concepción de infancia que se tenía generaba un trato a la infancia y que ese trato pues es la forma de enseñar, de promover un tipo de aprendizaje y de condicionar un camino de desarrollo. Es decir, allá se consideraba que los niños eran un bien para la comunidad. ¿Por qué? Porque pues las madres, las mujeres quedaban solas muchos meses del año porque los hombres se van a la selva a trabajar con la madera, la cual sacan por ríos y eso trabajo toma bastante tiempo y después muy demandante, lo que hace que ellas estén encargadas pues de la comunidad, de los hogares, de las casas, y en ese sentido el niño aparece como un bien para la comunidad, para el hogar, porque le ayuda a la madre a desarrollar actividades diversas, ¿cierto? Y a aprender y a formarse para vivir en un medio que es hostil, que es difícil, que es aislado y demás, ¿no? Entonces, además de ser un bien para la comunidad que participa y que ayuda, pues le estamos promoviendo la habilidad y la capacidad de vivir en este espacio y de poder tener la fortaleza y lo que se requiere para asumir el trabajo de los hombres en este grupo espacial, geográfico, territorial y cultural específico, ¿no? Entonces el niño era un bien para la comunidad, que a los 4 años cuidaba a su hermanito de 2, que a los 5 años se subía a una lomita y traía leña, que a los 6 años podía subirse a los árboles y traer fruta, entre otras características que de pronto niños de otros territorios no tienen. Entonces, esa idea de que el niño era un bien para la comunidad llevaba a un trato en donde pues el niño desde muy pequeño participaba, desarrollaba ciertas capacidades y habilidades en relación con lo que la mamá iba notando que él ya podía hacer, suena a desarrollo próximo, ¿cierto? Y así pues ese trato genera un tipo de desarrollo, un tipo de personita, una concepción, una idea cultural y una necesidad cultural me lleva a un trato y a una forma de relación o interrelación. Y esa interrelación, en el caso de uno adulto guiando a un niño, pues genera un tipo de desarrollo.
porque enseña unas cosas específicas, hace que él aprenda unas formas de ser. En general, ese estudio en el Bajo San Juan mostró, pues, y demostró, por lo menos aquí en Colombia, que las habilidades de los niños no son genéticas y no tienen que ver con que si uno es de una raza, otra raza, y que no todo tiene que ver con una herencia, por así decirlo, biológica específica, y que no todo se puede explicar biológicamente. Acá tenemos un grupo comunitario, un grupo humano étnico, ¿cierto? Agrupados según unas funciones y unos sentidos culturales que les permiten responder a ese medio. Toda esa organización sociocultural es una respuesta a ese medio en donde viven. ¿Por qué viven en ese medio? ¿Por qué están en ese territorio? Pues ya es la historia de esa comunidad. Por eso el ser humano es histórico-cultural. Hay una historia que explica que viven allí, ¿cierto? Pero además de eso, hay unas prácticas que surgen para poder vivir allí. Y esas prácticas modelan a ese grupo humano por medio de las prácticas de crianza y lo hacen ser de una manera diferente. En ese sentido, estudios con niños de Cali pues muestran que estos niños no están expuestos a ciertas prácticas físicas, ¿cierto? Y a ciertas formas culturales, por tanto no tendrían las habilidades de los niños del Bajo San Juan. E incluso hablando de niños afro, caleños y niños afro del Bajo San Juan, habilidades totalmente y diametralmente diferentes. ¿Por qué? Por las prácticas de los niños en la ciudad, como los cuidan desde pequeños, y las prácticas culturales que sostienen a ese grupo étnico, y con sus diversidades culturales y territoriales, ¿no? Entonces, muy importante entender eso, que el aprendizaje pues lleva al desarrollo y que esa forma de enseñar viene de unas concepciones y unas necesidades culturales construidas históricamente. Las cosas tienen un sentido para las comunidades y al vivir con ellas usted entiende por qué, ¿cierto? Y demás. Entonces, ese es un buen ejemplo de lo que nos muestra Rogoff a lo largo del primer capítulo. Obviamente no es un capítulo del libro de Rogoff, ustedes van a ver mucho en ese capítulo, pero yo retomé uno de la profe María Cristina, de sus estudiantes, que es más cercano a nosotros y que nos permite ver que incluso en dos grupos étnicos cercanos, como una familia afro de Cali o una familia afro del Bajo San Juan, habían unas diferencias totalmente exponenciales que nos decían, bueno, lo que explica que este niño de aquí sea así y este niño de aquí sea así es justamente la práctica cultural. Y de esa misma forma se veía en otros niños de Cali mestizos, o incluso indígenas que tenían las mismas condiciones del niño caleño, independientemente de su filiación étnica, y eran porque habían nacido en Cali, en la urbanidad, y habían tenido que asumir unas prácticas culturales de lo urbano que llevaban a unas formas de desarrollo en Cali, así fueran el niño mestizo, el niño afro, el niño indígena, ¿cierto? Entonces participaban de ciertas formas. Y ese estudio de los niños en Cali, pues son ya retomando información de varios estudios que se han hecho con niños en Cali, en donde se puede llegar a esa afirmación. Ese no sale del estudio de la profe María Cristina, aunque sí en el estudio de la profe María Cristina se ve la comparación de lo que puede ser un niño criado en culturas indexicales versus un niño en culturas, por así decirlo, referenciales, más basadas en el individualismo. Entonces, esos conceptos orientadores para comprender el desarrollo o los procesos culturales tienen que ver con esta idea de que difícilmente podría ser un pez el que descubriera la existencia del agua. Mientras nosotros estamos en nuestro grupo cultural, mientras nosotros estamos en nuestra realidad, pues nosotros no podemos distinguir los elementos simbólicos y culturales o no tener conscientes del todo los elementos que generan ese mundo simbólico y cultural. Y consideramos que eso es universal y que todo el mundo vive de esa forma. Por eso tenemos prejuicios y juicios cuando encontramos diferencias, ¿no? Y pues, el ejemplo de allí es muy, muy, muy interesante. ¿Quién? Yo no tengo acento, dijo un rolo. Es interesante ver eso. También hay que entender que las prácticas culturales encajan unas con otras y están conectadas, es decir, siempre hay unos significados y unos sentidos para responder a un medio ambiental, ecológico, histórico específico que hacen que esas prácticas tengan una relación como tal, simbólica, cultural. Y, por tanto, es preciso decir de que no existe una manera correcta, única de hacer algo en los seres humanos, sino que hay justamente adaptaciones al medio que construyen simbólicamente formas de vivir para responder y para poder desarrollarse en esos contextos como tal. En general, por medio de la lectura de ese capítulo, entonces uno entiende que Rogoff retoma el modelo psicocultural de Wittin y Wittin, que son pues dos esposos pues, de Norteamérica, que trabajan justamente el estudio del desarrollo psicológico en relación con la cultura y que muestran que la perspectiva psicocultural, justamente, esta idea de que
Para entender la psicología hay que entender lo cultural, porque es un entramado que va y viene, una reciprocidad. Lo psicológico produce lo cultural y lo cultural produce lo psicológico. Aunque tienen mucha más detalle, pues simplemente enunciaremos que es uno de los modelos que toma Rogoff para desarrollar su teoría. De la misma forma, está pues el sistema ecológico de Bronfenbrenner, la propuesta ecológica de Bronfenbrenner, en donde nos habla pues de que el niño o el individuo estaría en el centro y habrían unos sistemas de desarrollo, ¿cierto? Un exosistema, un mesosistema, un macrosistema, que tendrían agrupados en primer lugar pues a la familia, a los seres queridos, después a la comunidad, después a las instituciones sociales, después la historia, el tiempo, ¿cierto? Es un sistema ecológico que permite entender cómo el niño se relaciona y se desarrolla en relación con varios, por así decirlo, sistemas ecológicos que lo van determinando. Y asimismo toma la teoría sociocultural de Vygotsky. A partir de la integración de estas formas de pensamiento, produce su propuesta en donde afirma que la naturaleza cultural del desarrollo, que la naturaleza del desarrollo humano es inherentemente cultural. Entonces, teniendo en cuenta esto, podríamos decir que hay unos aportes específicos a la psicología cultural por parte de Rogoff, porque el capítulo concluye subrayando que el enfoque cultural no niega los aspectos biológicos del desarrollo, pero los entiende siempre mediados culturalmente. Es decir, propone una psicología que no se limita a describir etapas universales, sino que investigue cómo los entornos sociales y culturales modelan la mente, el cuerpo y la experiencia humana. En síntesis, el primer capítulo sienta las bases del libro mostrando que el desarrollo humano es una participación culturalmente situada, donde los niños y adultos aprenden a través de interacción con otros en prácticas cotidianas. Este enfoque abre la puerta a la diversidad cultural no como desviación o lastre, ¿cierto? Sino como una forma legítima y rica del desarrollo. No hay un modelo universal del desarrollo. Así ciertas organizaciones internacionales o ciertas formas de pensar lo político lo estén orientando. No, la diversidad cultural es la riqueza de nuestra especie, porque es una forma de habitar totalmente válida, una forma de construir, de construirse, de entender y de darle sentido al mundo, que cada grupo hace justamente desde esos procesos históricos y desde esas necesidades ambientales, sociales, fisiológicas que surgen en un territorio y por así decirlo, un medio ambiente específico. Nos hacemos, nos construimos, no nacemos hechos. Los seres humanos nos hacemos. Y por lo menos todas las sesiones y las discusiones que hemos tenido hasta ahora nos muestran eso, ¿no? De todas maneras, estarán los foros de discusión por cada sesión para que podamos hablar y profundizar al respecto. Cerramos entonces este primer capítulo diciendo que, abro comillas, en palabras de Rogoff, concibo el desarrollo como transformación de la participación de las personas en las actividades culturales que transcurren y que ellos mismos cambian gracias a la implicación de los individuos de las sucesivas generaciones. Una frase importante para que analicemos. Listo, teniendo en cuenta esa frase que cierra y que condensa lo que vimos en el capítulo número 1, a partir pues de ese análisis de similitudes, diferencias culturales, de lo que el etnocentrismo hace a la hora de analizarlas y de cómo hay que entender ese desarrollo de otra manera no etnocentrista, hay que salirnos a la hora de trabajar con otros de nuestros valores, tenerlos no para influenciar y determinar lo que el otro debe hacer, sino para poder comprender que así como yo los tengo, él tiene otros y yo debería dilucidarlos para poder orientar. Ahora bien, en el capítulo número 2, el desarrollo como transformación de la participación en las actividades culturales, nos llevan a una pregunta y es, ¿sabían ustedes que el desarrollo humano es un proceso cultural? ¿Cierto? ¿Sabían ustedes que las personas se desarrollan como participantes en las comunidades culturales? Se comprenden solo a la luz de las prácticas culturales y de las circunstancias de sus comunidades. No se puede entender a una persona por fuera de esas circunstancias. Entonces, pues con el capítulo 1 y lo que hemos venido desarrollando, la idea es que nosotros podamos hacernos esa pregunta. ¿Lo sabíamos? ¿Realmente lo asumimos? ¿Nos parece molesto? Estamos hablando de ciencia y de una psicología interpretativa histórico-cultural que lleva en desarrollo desde Vygotsky hasta la actualidad y que tiene una cantidad de pensadores como Cole, como Rogoff, como Schroeder, como Balsiner, ¿cierto? Entre otros, como el profesor José Luis Laluesa, como Martín Guitar, incluso como la profesora María Cristina Tenorio o sin ser pretencioso, mi persona que está intentando también investigar y desarrollar este campo, ¿no? Entonces la idea es que podamos
entra en una discusión y un desarrollo técnico y científico de la psicología que critica a la tradición psicológica generalista y universalista, pero que propone un diálogo totalmente respetuoso y científico y académico para pues, ver cómo puede aportar a lo multicultural y a la vulnerabilidad social desde esa disciplina psicológica. Entonces, en este capítulo Rogó profundiza en una de sus ideas centrales, y es que los niños no son receptores pasivos de la cultura, sino participantes activos en su propio desarrollo. La autora discute cómo la participación infantil se configura en función de los entornos sociales y culturales y cómo los adultos y compañeros contribuyen a ese proceso. Los niños como aprendices activos como tal. Entonces, pues estamos hablando del rechazo al modelo del niño pasivo. Porque, como lo dice Rogoff en ese capítulo, muchos enfoques psicológicos han considerado al niño como un sujeto al que se le transfieren conocimientos. Esta autora critica esa visión y plantea que los niños, desde muy temprana edad, exploran, observan y imitan y proponen soluciones de modo que se apropian creativamente de las prácticas culturales. Un ejemplo de ello es en comunidades donde los niños acompañan a sus padres al trabajo agrícola o artesanal, aprenden observando y probando, no solo cuando un adulto formalmente les enseña. Y hay muchas cosas que sabemos los niños aprenden sin que se las enseñemos, porque utilizan la interacción social como mediación para el aprendizaje, ¿no? Entonces, en este texto la autora describe diferentes formas de mirar el desarrollo que han sido comunes a lo largo de la historia y el desarrollo de la disciplina psicológica. Ella nos habla que inicialmente el niño, sus genes y su biología eran entendidas como la fuente del desarrollo y que así empezó la psicología, la psicofísica e incluso todavía hay perspectivas psicológicas que se sostienen en esa postura. Nos dice que después el desarrollo se comenzó a considerar como resultado de la biología y de las influencias sociales, pero hablando de influencias sociales. Es decir, hay una biología, ¿cierto? Y esa biología se ve influenciada por lo social. Posteriormente, en esta discusión disciplinar, se comenzó a considerar el desarrollo como resultado de la biología, las relaciones sociales y los artefactos culturales. Es decir, primero era la biología y los genes, ¿vale? Después era esa biología y esos genes, pero pues lo social. Después era, no, venga, venga, es la biología, es esas influencias sociales y esos artefactos culturales. Artefactos culturales entendidos como pues, la agricultura, el internet, según cada sociedad tiene unos artefactos. La lectoescritura es el artefacto cultural de Occidente, ¿cierto? Entonces los artefactos son como organizaciones de dispositivos, de herramientas y de procesos o procedimientos humanos totalmente ya agrupados en una forma de hacerlos tradicionalmente instaurada como en lo real, ¿no? Bueno, ese concepto de artefacto es complejo, pero lo podemos ir describiendo a lo largo de eso. Pero entonces tendría que ver en esa tercera postura con que ya no es solo los genes y la biología, sino que ya es las relaciones y los artefactos, como que le fueron añadiendo una influencia al desarrollo. Primero, la influencia al desarrollo son los genes. Después no, son los genes y la sociedad. Después no, son los genes, la sociedad y la cultura. ¿Cierto? Pero entonces Rogoff dice, no, ninguna de esas, el desarrollo, no hay influencias sociales, no hay influencias culturales. El mundo social y el mundo cultural no es una influencia, es una ecología, es un estado. Y ese estado social, esa condición cultural, implica una participación particular en las actividades culturales. Y ese sería el desarrollo, la participación activa en prácticas culturales, en actividades culturales, que me lleva a mí en relación con lo cultural, con lo social, con lo ambiental y con justamente mi propio cuerpo a un camino del desarrollo específico. Es en la actividad guiada con el otro que yo me vuelvo de una forma. Y no porque haya una influencia, sino porque hay unas condiciones. Y es una forma de mirar holísticamente el desarrollo humano. Ya no es de variables que lo afectan y que se pegan más al método científico y biológico tradicional, sino como interpretación de la cultura que llevó a que se volviera de una forma por diferentes factores que existían y que convivían con él allí. Entonces, para Rogoff, la idea de que los niños se desarrollan según una secuencia universal no va. Para ella, el desarrollo es cultural, colectivo y participativo. No aprendemos solos ni en abstracto, lo hacemos inmerso en prácticas significativas para nuestras comunidades. Los niños no son recipientes vacíos, sino participantes activos en los sistemas culturales que habitan. Entonces, para ella la participación es el motor del desarrollo, porque en la participación se da el aprendizaje. Para ella, el aprendizaje ocurre en la medida de que los niños participen en actividades compartidas.
Esta participación se da en entornos significativos, la familia, la escuela, los juegos, la vida comunitaria. Si bien ella toma la idea de sistemas ecológicos, pero también toma la idea de participación activa en lo cultural y el uso de herramientas para hablar de desarrollo. Combina a Brofenbrenner allí por lo menos con Vygotsky. Y así introduce la idea de que la responsabilidad compartida entre adultos y niños genera contextos de aprendizaje dinámicos. Los adultos no solo instruyen, sino que ajustan su guía de acuerdo con la iniciativa y la condición del niño, la zona de desarrollo próximo. Entonces, Rogoff introduce la noción de aprender mediante la participación y rechaza las dicotomías entre pensar y actuar, aprender y vivir, individuo y comunidad. En este sentido, un punto de partida sería preguntarnos, ¿qué experiencias cotidianas de los niños podían ser reconocidas como espacios legítimos de aprendizaje aunque no estén en el aula? Porque una crítica fundamental que tanto Vygotsky como los psicólogos de la psicología cultural hacen es que se ha considerado que lo educativo es la escolaridad o son las instituciones educativas formales y que lo que no, o que si el niño no puede dar cuenta de lo que se exige en esas instituciones debe aprender, entonces es un niño que no ha aprendido nada, pero de pronto en su discurso y en su forma de vivir sí da cuenta de unos aprendizajes y unas cosas que de pronto no se han mirado o entendido y en ese sentido pues no se ha podido trabajar con ello. Es decir, ¿cómo podemos potenciar el aprendizaje del aula con base en lo que los niños ya saben? Esa sería una pregunta y algo que metodológicamente al final de este componente les invitaremos a hacer de manera práctica para que pues ilustren toda la discusión. Teniendo en cuenta todo eso, llegamos a la idea de la agencia infantil y la creatividad cultural. Es decir, la autora subraya que los niños no solo reproducen la cultura, sino que la transforman. Con sus preguntas, juegos y nuevas formas de actuar, introducen cambios en las prácticas culturales. Así el desarrollo humano es un proceso de transmisión, pero también de innovación. En ese sentido, la infancia no debe verse únicamente como preparación para la vida adulta, sino como un periodo donde se aportan contribuciones culturales valiosas. Ellos ven cosas que no vemos y es importante también tenerlas en cuenta. Como lo hicimos con el anterior capítulo, en este momento vamos a ver las implicaciones de esta postura para la educación y la psicología. Rogoff plantea que reconocer a los niños como aprendices activos obliga a replantear cómo entendemos la enseñanza, lo pedagógico. No se trata de imponer contenidos, sino de crear oportunidades de participación significativa, donde los niños puedan explorar, equivocarse y aportar. Esto conecta con la importancia de valorar la diversidad cultural en los modos de aprendizaje. En síntesis, el capítulo 2 muestra que los niños no son actores activos en su propio desarrollo, que aprenden observando, colaborando y participando en la vida comunitaria. Con ello, Rogoff enfatiza que la cultura no se transmite de forma mecánica, sino a través de la agencia creativa de los niños, en tanto pues porque ellos contribuyen tanto a la preservación como a la transformación de la cultura. Entonces, hay que entender entonces que el niño no es simplemente producto de unos genes y que el estudio solipsista del niño como un cuerpo biológico que lleva un camino de desarrollo, pues sería una teoría más biológica, ¿no? En ese sentido hay que recordar por lo menos que Piaget era un biólogo y epistemólogo y su teoría tenía que ver con entender cómo una biología específica se desarrollaba. Entonces no era pues tan enfocado a lo psicológico, aunque da un aporte fundamental a la psicología y separa en la idea y en la comprensión de lo psicológico también, ¿no? Entonces, hay ideas biologicistas de que el niño se puede desarrollar solito y pasar por etapas porque el cuerpo y la biología y los genes son así. Esa idea está rebatida. La idea de que, bueno, esa biología tiene una influencia social. Esa idea es parcial porque no hay influencias, no es una la sociedad no es una variable ya que aporta al estudio del desarrollo. De la misma forma, la cultura no es una simple variable. Lo sociocultural determina el lenguaje, determina el contrato, determina las formas y genera unas condiciones particulares en donde un cuerpo va a tomar un camino de desarrollo, ¿no? Por tanto, la actividad dentro de mi grupo cultural es lo que me lleva al aprendizaje y es lo que permite entender. Entonces ya las gafas que Rogoff nos dice debemos tener para estudiar el aprendizaje humano no son unas gafas que se centren en el niño, que vean a la sociedad y la cultura como variables, sino que son unas gafas que ven el todo, a un niño inmerso en un mundo cultural en donde hay muchas particularidades que lo pueden afectar en ese camino de desarrollo. Entonces, ¿qué dice la autora? Que el desarrollo humano debe entenderse como proceso sociocultural. Los niños participan activamente en prácticas comunitarias y por tanto rechaza la visión del aprendizaje como fenómeno aislado y biológicamente único.
Ella nos lo dice desde una revisión crítica e intercultural con ejemplos etnográficos, un tono muy reflexivo y transdisciplinario que la lleva desde la educación a la psicología cultural y a la antropología. ¿Por qué lo dice? Para evidenciar que el desarrollo cognitivo está entretejido en contextos culturales. Las habilidades cognitivas, la famosa inteligencia, es un producto cultural, no es un producto genético que me permite clasificar al otro con un CI. ¿Para qué lo dice? Para reformular el enfoque educativo hacia prácticas contextualizadas y culturalmente significativas. Las conclusiones claves es que el niño aprende participando, que toda cultura educa y que el desarrollo no es lineal ni universal. El aula debe abrirse a la comunidad para poder entrar en diálogo con esos niños y poder hacer que ellos comprendan el aparato escolar desde sus referentes y entiendan la necesidad de transitar exitosamente por él. Porque a veces el valor de la escuela no está comprendido o no está negociado según los valores comunitarios. Entonces, en este punto, para alimentar nuestro foro, el cual pues les dejaré allí en el Google Classroom, debemos preguntarnos, ¿y si aceptáramos más allá de las dificultades para la realización de nuestro trabajo, que cada niño trae consigo una cultura, una historia y una forma distinta de aprender? ¿Qué cambiaría en nuestra práctica? Lo digo porque a veces es difícil encontrar una metodología. Sí, se reconocemos esto y las teorías dicen esto, pero ¿cuál es la metodología? Ahí es donde entra la pedagogía como disciplina que se piensa lo educativo, que dialoga con lo didáctico. Y obviamente hay modelos que vamos a ver más adelante en los componentes educativos, pero pues es importante comenzar a pensarlo desde ahora. Incluso ustedes en el foro pueden enriquecer esta discusión porque ya conocen modelos, ya hacen cosas súper, hiper, mega interesantes y pues se esfuerzan cada día por educar a nuestros niños. Entonces, en ese sentido, y si la escuela dejara de imponer una única forma de enseñar y comenzara a dialogar con los saberes de la vida cotidiana, ¿qué pasaría? Vygotsky y Rogov nos invitan a eso, a mirar la educación no como un conjunto de técnicas enfocadas como al control, a la regulación moral y a que una persona esté, sino como un acto de participación humana, social y cultural. Como docentes somos mediadores, creamos puentes entre lo que el niño trae y lo que la cultura escolar ofrece. Y tenemos que encontrar la manera de que ellos comprendan que no somos los enemigos. La escuela no es el enemigo de las familias, de los niños. No queremos clasificarlos, prescribirlos. Queremos orientarlos para que puedan situarse en este mundo humano, en este contexto, nuestro caso en el municipio y en las dinámicas de nuestro municipio, desde una idea de innovación, de transformación, de construcción y aporte al desarrollo de la ciudad y de la ciudadanía. ¿O cómo? Negociando, diálogo de saberes, grupos de aprendizaje, comunidades de práctica, lo cual seguiremos desarrollando a lo largo de este seminario permanente de formación docente. Muchas gracias por tu atención. Con esto terminamos la sesión número 2 del primer componente de trabajo. Y en ese sentido ya vamos comprendiendo qué es esto de la psicología cultural, cuáles son los autores y cuál es como la generalidad teórica y metodológica, o por lo menos epistemológica de la misma. Muchas gracias.